la lengua y también dar a conocer que hay instancias que se dan aquí a nivel territorial, provincial y un poco rescatar también lo que dijo la Lamón Celia, la Lamón Grimilla, un poco de lo que se hace aquí en el territorio. Así que bueno, como mencionaba también, hoy día es un día que se ha instaurado como el Día Internacional de la Lengua Materna y ha sido un día que ha procedido y ha sido importante porque se ha visto mucho la pérdida de las lenguas maternas a nivel mundial, internacional. Y esto fue instaurado desde el año 1999, que ya es hace harto tiempo, y después se fue nuevamente ratificando y el 2007 a través de una asamblea en la UNESCO, en Naciones Unidas, también se decretó que debía promoverse la protección y la preservación de los diferentes idiomas que se emplean en el mundo. Y para entregarle un poquito de información igual, porque es necesario que nosotros sepamos igual porque hoy en día existe este día. En cuanto a la lengua materna, nosotros tenemos que saber, igual como recalcábamos también ahí, que es nuestro primer idioma que nosotros hablamos, que es el idioma que nosotros aquí nos fue quitado, pero que hoy en día está en revitalización, que es una palabra que muchos hemos mencionado aquí durante este luchán, durante este show que se está haciendo, y es parte de lo que nos entrega nuestra identidad, de cómo nosotros somos personas, de nuestro gimién. Y eso además también ayuda a enriquecer, nos facilita a entregar también, como decía la mía Celia, nos facilita entregar esa información a las personas que no son de nuestra cultura, y nuestra lengua nos hace hacer que sea más fácil eso para todos, en realidad para todos, porque a través de ser bilingüe, ser trilingüe, todo eso proporciona más conocimiento, más pensamiento, mejor facilidad para expresarse. Y bueno, mantener nuestra lengua materna es importante porque eso a través del tiempo nos mantiene y nos permite que no solo sea proyectado hacia nuestra cultura como mapuche, sino que hacia toda persona. De ahí que hablamos de la interculturalidad. Y bueno, nos permite como instrumento tener algo que nosotros hablamos de un patrimonio cultural, que es tanto tangible como intangible. Hablamos también del pensamiento, del respeto a la Ñuquemapu, del Epugún, del Yan, que decían la Lamián. Todo eso es parte de nuestra cultura y que nosotros vamos diversificando hacia toda la gente, y eso también lo hemos hecho a través de la educación. Y bueno, algo que hablamos del multilingüismo y de la diversidad lingüística es para que nosotros incentivemos a eso a todas las personas, y no solo hablar de, sino que instancias políticas, y va más allá de lo que es solo cultural. Y bueno, el hablar ya de nuestra lengua también promueve a que sean más solidarios y nos toleren y nos toleremos entre todos, que eso fue mundial. Bueno, algunas cifras que yo quería rescatar que hoy en día en cuanto a nuestros pueblos originarios, a mi pueblo mapuche. Bueno, en Chile, a través del último censo, se identificaban el 12,8% que era perteneciente a un pueblo originario o indígena, considerando que son como 1.700, me parece, en cifras, que pertenecen al pueblo originarios. Y en cuanto al pueblo mapuche, un 43% es de la población mapuche, y de esos
de esas personas que pertenecen al pueblo mapuche a través de un estudio, una investigación que se hizo hace poquito, en el 2024, en cuanto al diseño internacional de las lenguas indígenas. Se realizó una encuesta para ver cómo se encontraba el tema de la lengua aquí a nivel nacional, en el territorio, por decir, en Gualmapu, ya que era desde el Biobío hasta la región de los lagos, donde se hablaba de esta cifra. Y bueno, había algo muy importante dentro de estas cifras, que era que poco a poco se estaba perdiendo la lengua de uso habitual, sobre todo en las partes que hablan más fluido, y ya no se estaba ejerciendo la lengua a manera rutinaria. Se estaba perdiendo la lengua y era aplicada más en la casa, más en sectores rurales y cada vez menos en lo urbano. O sea que si uno iba a por ejemplo, en Temuco, que es donde más gente hay hablante, ya no se escucha tampoco de manera habitual cuando uno puede pasar a comprar, por decir. Y se estaba viendo que se estaba perdiendo la lengua poco a poco. Entonces, ya personas hablantes hoy en día a nivel de este catastro que hablan fluido era solo un 14% dentro de lo que era a nivel nacional. Cada vez habían semihablantes que utilizaban algunas palabras en mapuzungún o chizungún, o dependiendo del territorio. Ya habían un 11%, por ejemplo, de personas que solo eran de manera pasiva, que aplicaban el habla, como dice ahí, en comprender textos y mayor dificultad para reproducirlo o hablar. Y habían algunos que tenían solo el manejo básico de la lengua, como eran las personas incipientes, que ya era un 23%, y que son la mayor personas en cantidad que manejan la lengua. Y el otro porcentaje que existe, que es en mayor cantidad, que solo hablan castellano. Entonces, conociendo esos datos, también acá en Chile se implementó lo que era el diseño internacional de las lenguas, que se habla de diseño porque son 10 años, que se viene desde el 2022 al 2032, en donde se busca preservar, revitalizar y promover lo que son las lenguas acá en Chile. ¿Y cuál era el objetivo? Que era sensibilizar, bueno, esos son los objetivos que todavía están: sensibilizar la situación de las lenguas, movilizar partes que adopten medidas para salvaguardar las lenguas, mejorar la calidad de vida de las personas que hablan la lengua y contribuir a los objetivos de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Además, contribuir a los objetivos de la Agenda 2030, que también promueve las lenguas acá en el territorio, y fortalecer los instrumentos normativos que protegen las lenguas. Bueno, la Lamien serie también mostró parte de lo que era el diccionario, unas fotos donde aquella vez los lamienes llegaron ese diccionario, y eso fue uno como de los últimos hitos, me parece, que hicieron la mayor cantidad de hablantes acá del territorio huilliche, y uno de los pocos escritos que quedaron de los últimos que hicieron. Y me llama mucho la atención porque hoy en día nuestra lengua y las personas hablantes aquí ya son muy reducidas. También se hizo un estudio en el 2016, que fue lo que pude investigar también. Y por ejemplo, acá la cantidad de personas que son mapuche huilliches van entre 6.000 y 7.000, y dentro de esa cantidad solo hay, en el 2016 habían solo 30 hablantes de nuestra lengua, y hoy en día ya han pasado más de casi 10 años, y ya han fallecido muchos de estos chachas, chenches, y
cada vez tenemos menos hablantes. Y bueno, yo creo que es necesario hoy en día que se tomen medidas, que se hagan cada vez más instancias de revitalización para que se vaya recuperando nuestra lengua, nuestro habla. Y bueno, de ese estudio también se hizo en parte de Osorno, parte de Chiloé y parte de Lago Ranco, porque ahí es donde quedaban parte de los hablantes. Y tan solo eran 30 aproximadamente en esos años. Y bueno, mencionar igual que en cuanto a las acciones reivindicativas que han existido durante los años, acá nuestras autoridades mapuche, en 1894 a través de un memorial, ellos empezaron ya a exigir como acciones reivindicativas que se instaurara nuestra lengua dentro de las aulas, en la educación, que se promulgara. Y ellos a través de este memorial también se fueron proclamando a través del memorial del 36, del 80 y del 90, a lo que ya fue avanzando con el tiempo y exigían el derecho de hablar su propia lengua. Bueno, como grandes acciones, ya pasó aquí la Lamien Seria hablando y mostrando sus reivindicativas que ha logrado el pueblo mapuche, es la instauración de lo que es la lengua y cultura del pueblo originario ancestral, que hoy en día se llama, lo que fue antiguamente lengua indígena, a través del currículo nacional. Es una de las instancias que es más fuerte, donde nosotros podemos reivindicar nuestra lengua. Después de eso, como se ha visto esta pérdida lingüística, sobre todo de las variantes de nuestra lengua chezungún, se han hecho también otros trabajos que son a través de las escuelas, escuelas de verano, internados de inmersión lingüística, talleres que también aquí hace la Lamien Blanca, culturales, que no solo es de lengua, porque nosotros también entregamos parte de nuestra lengua, cosmovisión, nuestro cushow, nuestro autocantún y diferentes actividades que se hacen a través de nuestras enseñanzas del mapuche quimán. Y bueno, un montón de acciones que nosotros como pueblo mapuche también hacemos, que en realidad yo creo que no es que nosotros exigimos que se hagan, porque todo es así, en realidad no es que el Estado haga por hacer las cosas, sino que como pueblo exigimos las acciones. Es la reivindicación también de territorios, y de ahí surge también la necesidad de tener espacios propios y pertinentes para ejercer nuestra lengua, nuestro quimún. Bueno, yo soy Nilof Ancestral Payahueque. Nosotros también trabajamos parte de lo que es una escuela de aprendizaje que se realiza en Frutillar. Se realiza esta escuela como medio de revitalización de parte lingüística, parte de promover y proteger nuestra lengua y también nuestra cultura. Bueno, esto se hizo también en un espacio que es importante para nosotros como Mushuya, que es el espacio donde antiguamente vivió el lonco Juan Antonio Pailahueque y otros muchuyas que también estaban en el territorio, y se inició este trabajo y proceso de revitalización a través de lo que es un coyactu, la parte espiritual, nuestro feyentún, nuestro mulpitún, y un trabajo no solo con el lonco de nuestra comunidad, sino con autoridades mapuches que llegaron en apoyo también en este proceso reivindicativo de este espacio, que es un espacio que hoy en día existe, que está al borde del lago y que era
Edmundo Winkler, y que hoy en día hemos reivindicado parte de ese espacio y trabajamos también en conjunto con lo que es la Universidad de Chile. Bueno, algunas actividades que se hacen, como digo, también el trabajo no solo lingüístico, ya que hemos visto que nuestra gente ha perdido totalmente su identidad, entonces no es solo el tema lingüístico que hay que trabajar aquí. Hay muchas personas que no saben de dónde vienen, qué significa su apellido, no saben cuáles eran sus ancestros. Entonces hay que empezar a mostrar y a enseñar desde lo más básico en nuestra cultura. Y esta instancia del primer tubo en Frutillar es el espacio donde más se ha dado o surgen experiencias. Es una instancia muy bonita porque se puede compartir se pueden compartir los diferentes cufos mapuche, como la también que trabaja aquí cestería, se hace, como ven ahí el trabajo que es como el cosquén, hacer pan, la artesanía en madera. Entonces hay una serie de cosas que se pierden o nos han dejado totalmente desarraigados como mapuche, que ni siquiera se conocen las personas desde ese punto de vista, por decirlo así. Se hace aucantún, se hacen diferentes cosas, pero todo enmarcado en nuestra cultura, para conocerlo directamente. Y también el trabajo lingüístico, que se enseña gramática, se enseña la lengua, lo que más se puede en actividades cotidianas, porque son una instancia donde van una semana, 7 días, y las personas pueden estar ahí compartiendo y conversando con los quinches que están en ese espacio. Bueno, recalcar que también ahí hay un espacio de Iatúe que se ha trabajado, se instalaron Chemamul también, que es parte de lo que los Uloncos, los Ñen del espacio han pedido, y es una instancia donde no solo hoy en día trabajamos con nuestra gente mapuche, también hemos logrado hacer un nexo con profesionales que trabajan también en la universidad y enseñan parte también de lo que es la educación ambiental, forestal y todo lo que se trabaja también en el ambiente. Y bueno, recalcar que yo creo que todos los espacios donde nosotros como mapuche hemos no solo hecho una reivindicación territorial, sino que también empieza el trabajo detrás, como también decía, que después va naciendo poco a poco el multitún, la revitalización del habla, que eso se va dando y naciendo cada vez solo con la gente que uno va trabajando. Y eso también ha sido parte de lo que han logrado las escuelas, y me imagino también los internados, que son lugares donde la gente va a aprender exclusivamente la lengua. Por eso es internado de inmersión lingüística, que es muy distinto a una escuela donde se hacen diferentes actividades, para dejar en claro también eso, que son lugares donde poco a poco se va dando. Y hoy en día nosotros también hemos visto que los pulamien que van a aprender en estos lugares después también quieren seguir aprendiendo, les nace la curiosidad, y finalmente hoy en día quizás algunos también se trabajan en cuanto al tema mapuche en sus áreas o en otras áreas, pero vinculados a nuestra cultura y en protección también y arraigo al cuidado como mapuche. Eso, Pulamien, Mañón. Mañón.